Siempre listos. Un programa para exploradores de todas las edades, dirigido por Carlos Ongallo. Bienvenidos a nuestro programa Siempre listos. Os habla Carlos Ongallo. Hoy, 15 de junio, la Iglesia celebra a San Vito. El único dato que tenemos de San Vito es su martirio en Lucania, hoy lo que sería la región italiana de Basilicata, al sur de la bota del mapa de Italia. Pero su culto está atestiguado desde la Edad Media. Quizá nació en Sicilia, es conocido por los prodigios de sanación y se le invoca contra la epilepsia y una enfermedad que se llamaba antiguamente la corea, que es una enfermedad neurológica que causa movimientos incontrolables y que es conocida, seguro que muchos de los exploradores lo sabrán, como el baile de San Vito. Estas convulsiones han hecho que San Vito sea un santo muy popular, especialmente en España. Tengo que decir que muy cerca de estos estudios hay una ermita dedicada precisamente a San Vito, o Santo Vito, que también se le llama así, porque, como decimos, era muy popular por ser el patrón y protector contra esta enfermedad. Y hoy, queridos exploradores, queremos hablar de inteligencia natural. Tras la presentación hace justo un mes, el pasado 15 de mayo, de la carta encíclica Magnificat Humanitas de su Santidad León XIV, y tras los primeros comentarios, las reflexiones, tertulias, opiniones, programas de televisión, reacciones de políticos, de obispos, de sabios, gente de todo tipo, de tecnólogos también, y también desde ese programa, por tanto, queremos hacer una reflexión sobre el mundo de la IA, de la inteligencia artificial, y por extensión del mundo de la tecnología. Así que hoy hablaremos, pues con toda humildad, de lo que llamamos inteligencia natural, nuestra inteligencia, lo que nos hace ser humanos. Como ya veremos, no quiero desgranar nada del programa, como ya veremos en la encíclica y en las palabras del Santo Padre. Pues sí, amigos, hoy nos reunimos en torno a nuestro fuego de campamento para hablar de ese acontecimiento histórico, la publicación de la primera encíclica del Papa, que es un texto fundamental, luminoso y para nosotros muy valiente, ya que nos invita a reflexionar sobre cómo custodiar a la persona humana en este vertiginoso tiempo de la inteligencia artificial. A veces caemos en el error de asustarnos por las máquinas, cuando en realidad, más que preocuparnos por el avance de la inteligencia artificial, de lo que deberíamos estar verdaderamente alerta es ante el retroceso de nuestra propia inteligencia, de nuestra inteligencia natural, la que Dios nos da como humanos. Sí que en esta época en donde lo tecnológico se ha vuelto omnipresente, corremos el riesgo de olvidar el misterio de lo humano, de lo trascendente, aquello que sencillamente no se puede medir ni en gigas, ni tiene versiones 2.0, 3.0. No se trata, amigos, de odiar la tecnología, sino de reconciliarla con nuestra humanidad, y la tenemos que poner también a nuestro servicio, a la tecnología, claro, para aprender a desconectar de las pantallas y reconectar con Dios y con los demás. La diferencia esencial, innegociable, entre la máquina y el ser humano es que la IA no tiene conciencia, no asume responsabilidades, carece de amor y de sentido moral. Todo eso sigue siendo exclusivamente nuestro, exclusivamente humano. En este programa, además, queremos recordar la recentísima visita del Papa a España, de la que estamos viviendo una especie de resaca espiritual. Misas, encuentros, visitas a centro de acogida, recepciones, discursos. Bueno, ha sido, queridos exploradores, una nueva oportunidad por la que la gracia del Espíritu Santo se ha derramado entre creyentes y también no creyentes, con el respeto unánime al sucesor de Pedro, León XIV. Un día como hoy, con apenas 48 horas desde su partida desde Tenerife, también queremos dedicar unos minutos de nuestro programa a destacar las palabras del Papa en España. Así que un saludo a todos nuestros oyentes que nos escucháis y nos enviáis siempre palabras de ánimo. Esto es, amigos, siempre listos. ¡Comenzamos!
Estos últimos programas hemos estado desgranando alguna idea súper interesante que nos ha llamado la atención de la encíclica del Papa León XIV, Magnificat Humanitas, que la verdad es que ha sido un cataclismo para todo el que pensaba que la Iglesia no tenía nada que decir en la sociedad actual. Y precisamente este programa nos habla específicamente de un concepto que a mí me gusta, que es inteligencia natural, que es lo que puede ofrecer el ser humano, la persona, el hombre, al mundo desde su mente, desde su inteligencia, desde su saber y desde su conocimiento. Y hemos enlazado el tema de hoy con, por supuesto, un rincón de pensar específico que nos hable de esos trucos para ser racionales con la inteligencia artificial. Julia Bonilla, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Pues nada, aquí nos vamos a embarcar en un mundo todavía proceloso que no sabemos muy bien el terreno en el que tenemos que pisar, ¿no? Pues sí, porque como está tan de moda ahora mismo la inteligencia artificial, creo que lo mejor era traeros unos tips para cuidar la inteligencia natural. Vamos a ver cómo cuidar nuestra inteligencia natural. Ya sabéis que en este programa estamos abiertos como buenos exploradores a lo que la vida nos va ofreciendo, pero también queremos poner nuestro toque católico, nuestro toque scout. Así que, Julia, vamos a ver por dónde hincamos el diente a este tema tan controvertido. Pues sí, en medio de este mundo tan artificial, aquí van mis tips para cuidar esta inteligencia natural. El primer tip es no renunciar a pensar por uno mismo. Cierto es que la inteligencia artificial puede darnos respuesta, pero no puede vivir por nosotros. Nos puede dar ideas, nos puede dar datos, nos puede dar soluciones, pero esta responsabilidad de pensar, de decidir, de actuar, sigue siendo nuestra. Es que es tan importante eso, que seamos dueños de nuestros propios pensamientos. Creo que fue San Juan de la Cruz, alguna vez lo he dicho, que un solo pensamiento del hombre vale más que todo el universo. Fíjate qué importante es el hombre como obra prioritaria o como obra favorita o como obra, como hijo, como criatura de Dios. Pues sí, más en esta sociedad actual de la inmediatez. Siempre buscamos la respuesta rápida y nos da pereza pensar. Y es un peligro, porque si dejamos de hacernos preguntas, si dejamos de razonar, si dejamos incluso de equivocarnos, pues estamos debilitando nuestra propia inteligencia. Una de las expresiones más feas y más, no sé cómo decirlo, desafortunadas de los últimos años es me da pereza, porque la pereza es un vicio. ¿Qué me dices? Es un pecado capital la pereza, me da pereza. Eso es una cosa que hay que desterrar de nuestro vocabulario. Hay que tener claro que pensar a veces cuesta, claro que cuesta, pero hay que luchar contra ello, claro. Pues pensemos, muy bien. El segundo tip es usar la tecnología como herramienta y no como sustituto. La inteligencia artificial sí que es una mochila pues que está bien preparada, ¿no? Nos ayuda, nos aligera, nos ofrece recursos. Incluso podemos usarla para inspirarnos, para aclarar una duda, pero no debemos usarla para que lo haga todo por nosotros. Cuando ocupa nuestro lugar, dejamos de entrenar capacidades tan importantes como la memoria, la creatividad, la expresión, la paciencia, el esfuerzo. Es que hay que cultivar las cosas que nos hacen realmente humanos. Ya lo ha dicho el Papa León en su encíclica, cultivar la persona humana en tiempos de la inteligencia artificial. Así que la creatividad plenamente humana, el enlazar puntos, el relacionar los conceptos, el tener un lenguaje fluido para expresar bien nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Así que me encanta este tip. La pregunta que nos tenemos que hacer es, si dejo que la inteligencia artificial lo haga por mí, ¿qué estoy dejando de aprender yo? Uy, qué bien. El tercer tip, mantener el espíritu crítico. No todo lo que aparece escrito en una pantalla es verdad, y esto es algo fundamental. Claramente la inteligencia artificial puede equivocarse, se puede inventar datos, puede simplificar demasiado las cosas, y por eso necesitamos criterio propio. Tenemos que contrastar, tenemos que preguntar, revisar lo que leemos y no creernos todo a la primera. Es que lo bueno es tener espíritu crítico, porque muchas veces confundimos ser crítico con ser criticón. Ya lo hablamos en algún programa, acuérdate, Julia. Entonces, tener pensamiento crítico es tener criterio y poder, como se dice ahora, discernir qué es lo bueno y qué es lo que es una cosa inapropiada o algo que nos deshumaniza.
No dejarnos llevar por lo primero que encontramos, sino aprender a mirar un poco más allá. Mirar más allá, eso sí, en positivo siempre. Que muchas veces parece que los cristianos estamos siempre contra el progreso y contra las cosas que nos llegan de nuevas. Todo lo contrario, si es que estamos mucho más allá. Estos son herramientas que nos hacen, si se usan bien, ser mejores. El cuarto tip es no perder la creatividad. Crear no es solo obtener un resultado bonito. Crear es imaginar, es probar, es equivocarse, volver a empezar, mezclar ideas. Y si dejamos que esta inteligencia artificial nos lo dé todo hecho, pues corremos el riesgo de perder nuestra propia voz. Lo de la creatividad hay que asociarlo también a hábitos que se han perdido entre nuestros jóvenes, como es el hábito de lectura. Por eso queremos animar a todos los que nos escucháis a que leáis, porque eso te permite ser mucho más creativo, imaginar mundos en tu mente y luego nunca se sabe, a lo mejor termináis siendo unos magníficos santos de la Iglesia como Santa Teresa de Jesús, que en su infancia leía libros de caballería, leía vidas de santos, San Ignacio Loyola también durante su convalecencia, grandes santos, grandes lectores, no se nos olvide. El quinto tip es seguir valorando el esfuerzo. Ya hemos dicho que estamos en una época en la que queremos respuestas rápidas, pero todo lo valioso no se consigue de inmediato. Aprender requiere tiempo, leer requiere tiempo, escribir requiere tiempo. Todo requiere un tiempo. La inteligencia artificial puede hacer muchas cosas deprisa, pero no puede sustituir el proceso que nos transforma por dentro. Es que la prisa también tenía que ser un pecado capital, ¿eh? La prisa. Que a veces es por prisa se dejan de hacer las cosas bien. Pues sí, porque lo importante no es llegar a la respuesta, sino todo lo que aprendemos hasta que llegamos a ella. Es así. Así que fuera prisa, fuera impaciencia y a valorar más el peso del tiempo. Tampoco es que nos estemos aquí calladitos, porque en la radio ya sabéis que más de 3 o 4 segundos de silencio es que pasa algo. Un golpe de Estado, una crisis nacional. No. Aquí tenemos que seguir hablando, pero eso no quiere decir que tengamos prisa. Estamos aquí relajadísimos en el Rincón de Pensar de Siempre Listos en Radio María con Julia Bonilla. El sexto y último tip es preguntarnos para qué usamos cada cosa. Como bien dices, no se trata de rechazar la tecnología ni de tenerle miedo, sino de usarla con sentido. Antes de utilizar cualquier herramienta de la tecnología, pues tenemos que preguntarlo. ¿Me ayuda a aprender o me está evitando aprender? ¿Me hace más responsable o me hace más dependiente? ¿Me acerca a los demás o me está encerrando a mí mismo? Cuando usamos la tecnología con criterio, puede ser una aliada, pero si la usamos sin pensar, pues termina apagándonos. Pues sí, esas 3 preguntas que tú nos has dicho que tenemos que hacernos, que no sé si nos la puedes repetir, ¿nos acerca? ¿Cómo son las preguntas? Si nos ayuda a aprender o nos evita aprender. Si nos hace más responsable o más dependiente y si me acerca a los demás o me encierra a mí mismo. Pues ya sabéis, unas 3 preguntas para saber si lo que estás haciendo con tu tecnología o con tus tecnologías está ayudándote a ser quien realmente eres o estás llamado a ser. Pues sí, así que como en conclusión, la inteligencia artificial sí es verdad que puede ser una gran herramienta, pero jamás podrá sustituir a nuestra inteligencia natural. Pero si es que es normal, si es que somos naturales, somos personas, somos seres humanos, hijos de Dios, que tenemos una inteligencia puesta al servicio de los demás y no programable. Cuidadito, ¿eh? Que la inteligencia artificial es extraordinaria siempre y cuando esté pilotada, tutelada, monitorizada por un ser humano con valores. Julia Bonilla, ha sido un placer. Muchas gracias, Carlos. Hasta el próximo lunes. Y como hemos dicho al comienzo de nuestro programa, queremos hacer una selección de las grandes frases, las verdaderas perlas de esta encíclica Magnificat Humanitas que todo cristiano debe conocer y meditar.
El Papa León habla en su encíclica sobre la encrucijada histórica. Dice, entre comillas, la magnífica humanidad que Dios ha creado se encuentra hoy ante una elección decisiva: levantar una nueva Torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. Y está clara el dilema, ¿eh? O construimos una torre que nos confunda o construimos entre todos la ciudad nueva de Jerusalén. También habla el Papa en la encíclica sobre nuestra fragilidad frente al transhumanismo. El transhumanismo es aquella visión, vamos a decir, filosófica o antropológica del mundo en donde defiende o preconiza que la máquina sustituirá al hombre en todas las funciones. En el momento en que la máquina tenga autoconciencia, ya la hemos fastidiado, por decirlo así. Y dice el Papa sobre el transhumanismo: el ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través del límite. El Papa nos recuerda que es justamente en nuestra finitud donde se encuentran y donde aparece la compasión y la adoración a Dios. Más cosas sobre esta encíclica. Hablando de la diferencia radical con la máquina, dice el Papa: para un algoritmo el error es algo que hay que corregir. Para una persona puede ser el inicio de un cambio profundo. No me digáis, queridos oyentes, que esto no es oro puro, ¿eh? Las palabras del Papa hacia todos nosotros. También advierte sobre todo de la guerra en la era digital y dice: no existe algoritmo que pueda hacer que la guerra sea moralmente aceptable. La IA no libera el conflicto de su inhumanidad, advierte el Papa, solo lo hace más rápido e impersonal, reduciendo a las víctimas a simples daños colaterales o datos. Fijaos qué profundidad, ¿no? Cómo se entiende ahora la guerra, especialmente la guerra cibernética, en donde una inteligencia artificial decide a quién exterminar. Y sobre el llamamiento a la acción, el Papa habla de desarmar la IA, que significa sustraerla a la lógica de la competencia, significa sustraerla a los monopolios, hacerla discutible, refutable y, por tanto, habitable. No sirve de nada una IA moral si esa moral la deciden unos pocos. Eso lo tenemos muy claro, ¿no? La concentración del poder, especialmente de la gente que sabe y que deja excluidos a todos las miríadas de ignorantes tecnológicos que hay en el mundo. Y un regalo literario para los exploradores y los amigos de las novelas. El pontífice cita directamente a J.R.R. Tolkien, poniendo en boca de Gandalf, el brujo, el mago, nuestra responsabilidad actual. Y dice: no nos atañe a nosotros dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos por el bien de los días que nos ha tocado vivir, extirpando el mal en los campos que conocemos. Así que, a modo de conclusión para este bloque, queridos amigos, la encíclica nos invita a un discernimiento claro frente a lo que la tecnología nos ofrece, ya que la primera lección no consiste en decir simplemente sí o no a las máquinas, sino en plantearnos qué futuro queremos construir. Recordamos la palabra discernimiento, que además tiene etimológicamente una raíz muy clara, el dis, que significa separación, y cernir o cerner, que es cribar, tamizar o distinguir. Así que discernir es, sobre todo, yo diría, utilizar nuestra inteligencia natural para tomar una decisión antes de acometer o antes de arremeter contra una innovación tecnológica o contra un suceso. Así que, en otras palabras, tenemos que discernir, que es una característica de nuestra inteligencia natural, discernir aquello que es bueno y que es malo en la inteligencia artificial. Así que, amigos, la inteligencia artificial no es mala en sí misma. Tiene aplicaciones verdaderamente maravillosas al servicio del bien común. Pensemos, por ejemplo, en su uso en la medicina. Hoy en día, los modelos de IA médica han logrado reducir significativamente los errores, por ejemplo, en los diagnósticos clínicos, y se ha pasado de un margen de error del 20 o el 30% a un 5 o un 10%. Fijaos lo que supone esto en términos de prolongar la vida humana, de dar calidad de vida y de luchar contra la enfermedad. Es decir, que este tipo de progreso sí es el que ayuda, como dice el Papa, a curar, a conectar y verdaderamente a servir a la humanidad. El problema de la IA, que es el otro extremo de la balanza, es el lado oscuro, el paradigma que él llama tecnocrático. Por ejemplo, las deepfakes, las imágenes y vídeos manipulados, que casi no se pueden distinguir de la realidad y que se utilizan para el fraude, para la manipulación, pues para engañarnos, aunque sea con un WhatsApp o con una llamada telefónica de una voz conocida. La guerra, que ya hemos hablado antes, ¿no? Trágica a la hora incluso de decidir objetivos de bombardeo fríamente. Entonces, frente a estas derivas, mañana
Magnificat Humanitas alza la voz de alarma. Una máquina jamás tendrá conciencia para decidir sobre el bien y el mal. Así que, amigos, apelando a nuestra inteligencia como humanos, recordad la memoria, el entendimiento, la voluntad, las potencias del alma. Vamos a cerrar este bloque quedándonos con esa advertencia que nos hace el Santo Padre sobre la utilidad de la tecnología, pero siempre al servicio de la humanidad. Pues lo prometido es deuda, y en nuestra sección Conciencia Scout, alguien dijo hace 15 días que íbamos a hablar sobre algo un poco misterioso que se llamaba el motor de la zapatilla. Y ese alguien es, por supuesto, nuestro amigo y colaborador, el doctor José Manuel Fuentes. Buenas tardes, José Manuel. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estamos? Pues ¿Qué tal ha pasado estos días? Pues extraordinariamente bien, con buen tiempo, preparando los campamentos y ya muy ilusionados. Claro, es lo que toca en esta época del año. Y además recuerdo tus palabras de hace 15 días en donde nos adelantabas el tema de lo que vamos a hablar hoy en tu sección, el motor de la zapatilla. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a hablar de cosas que nos pasan cuando andamos o corremos o cosas de este tipo, curiosidades, cosas que a lo mejor no sabemos por qué nos pasan, y voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla. Hay que decir que toda la expedición de scouts que fuimos a ver al Papa hace una semana a Madrid, todos llevamos un calzado perfecto, ¿eh? Por supuesto. Para que ni el calor ni el asfalto nos permitiera perdernos la ocasión. Evidentemente. Desde aquí un abrazo muy fuerte a todos los que estuvisteis viendo a su santidad León XIV en Madrid especialmente, que es donde fuimos nosotros, pero en cualquiera de los puntos de esta fantástica visita apostólica a España. Dicho esto, vamos a empezar por el principio. Creo que alguna vez ya lo has comentado en algún programa, pero nos gustaría que nos recordaras qué son las agujetas y por qué aparecen al día siguiente y no justo cuando se está haciendo el esfuerzo. Sí, claro, lo hemos comentado ya en alguna ocasión, pero bien, quería meterlo también dentro de este paquete de curiosidades porque quizá es lo que más todos lo hemos padecido en alguna ocasión, y desde luego muchas veces nos hemos preguntado por qué. Bien, para empezar diré lo que no es. Lo que no es la acumulación de cristales de lactato en el interior de nuestras células. Sencillamente porque si se acumulasen cristales en el interior de nuestras células estallarían como si metiésemos una aguja dentro de un globo. Por lo tanto, eso es un error muy común. Por lo tanto, ¿qué son las agujetas? Bien, las agujetas se pueden producir por un doble motivo. Por unas microroturas musculares que se nos van a producir, por un ejercicio sostenido. Y hay un segundo componente que es la acumulación de la bajada del pH, es decir, un aumento en la acidez del interior de la célula muscular. Ese aumento de la acidez, por eso se confunde mucho por el lactato, porque cuando el ácido láctico se descompone en lactato precisamente y un protón, que es el que hace que baje el pH. ¿Qué es lo que sucede? Que esa acidez puede producir necrosis celular. Entonces el organismo se defiende, aparte de mediante unos procesos metabólicos que inhiben el consumo de más glucosa, también se inhibe produciendo dolor mediante unos receptores específicos. Por lo tanto, paramos de hacer ejercicio. ¿Y por qué no nos aparece enseguida las agujetas? Si nos aparecen a unas horas o incluso 24 horas después. Porque los procesos de inflamación no pasan en cuestión de segundos ni de minutos, sino los procesos de inflamación requieren una serie de horas, y los procesos también de inicio de reparación celular también van a tardar unas horas en comenzar. Por eso el dolor aparece normalmente al día siguiente. Y perdona que te interrumpa, pero muchas veces reprochamos a los que tienen agujetas de que son unos pardillos, de que no han hecho calentamiento, de que es la primera vez que vienen. ¿Hay correlación entre la experiencia
y la agujeta. Claro, evidentemente, cuanto más tenemos entrenado nuestro músculo, tenemos una mayor capacidad de producir energía de una manera aeróbica. Tenemos más mitocondrias en nuestro músculo y producimos la energía independientemente de la producción de ese ácido láctico. ¿Qué sucede en las personas que normalmente no están entrenadas, no hacen un ejercicio permanente? Que cuando se pegan una pechá en un momento determinado y se quieren hacer los gallitos de hacer un ejercicio muy prolongado y sobre todo muy intenso, en un corto periodo de tiempo, las células va a responder para mantener ese estatus de producción de energía generando este lactato. O sea, que ni cristales, ni pinchazos porque tengamos a microseres con lanza y con espada. No tenemos enanitos en el interior del músculo. Y otra cosa, que nadie se tome un vaso de azúcar después de haber hecho el daño, después de haber hecho el ejercicio. Salvo que le guste el agua con azúcar. Por supuesto, que entonces sí se lo puede tomar. Eso sí que es una leyenda urbana, ¿eh? Totalmente. Bueno. Pues oye, solucionado y perfectamente explicado. Y ese dolor tan molesto que a veces nos sale en el costado y que muchos llaman flato, ¿esos son agujetas o qué tipo de dolor es ese? No, vamos a ver, nosotros tenemos una membrana llamada peritoneo que envuelve todas las vísceras de nuestra cavidad abdominal. Cuando nosotros hacemos ejercicio, lo que estamos es provocando una fricción entre, las capas musculares, que están encima de ese peritoneo. Cuanto el ejercicio es tanto más violento, correr, saltar, obviamente la fricción es mucho mayor y por lo tanto nos puede aparecer esa sensación de dolor por esa fricción. ¿Por qué tenemos más flato después de comer o beber mucho? Sencillamente porque tenemos el estómago muchísimo más dilatado y esa fricción que tenemos sobre el peritoneo es mucho más intensa, generando ese dolor. No es el hígado que esté ahí quejándose y gritando. No, en realidad es un roce, un puro roce entre, todas las masas viscerales que tenemos en la cavidad abdominal con ese peritoneo. El flato, una palabra que las jóvenes generaciones no conocen, el flato. Me da flato. Exactamente. Bueno, pues cuando hacemos deporte, como nos estás explicando, cuando vamos al campo, cuando hacemos algún ejercicio que requiera cierta organización, ¿a dónde va a parar la grasa que quemamos? Porque evidentemente quemaremos grasa, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Se va por el sudor? ¿Se va por arte de magia? ¿Cómo? Bien, las reservas de grasa son las reservas más importantes que tenemos de energía en todo nuestro organismo. Es decir, si hacemos un ejercicio corto, la energía se va a obtener fundamentalmente a partir de la glucosa. Pero si hacemos un ejercicio intenso, un ejercicio largo y sobre todo muy sostenido, empezamos a consumir grasa. Esa grasa se nos va a oxidar y el punto final va a ser siempre CO2 y agua. Dióxido de carbono y agua. Ese agua se va a transportar por los pulmones, se va a transportar por el río sanguíneo hasta los pulmones, donde se va a evaporar precisamente en forma de agua. Por lo tanto, paradójicamente, nosotros cuando estamos exhalando durante un ejercicio físico muy intenso, en el fondo estamos eliminando una parte muy importante de esa grasa que hemos quemado, tanto en forma de CO2 como en forma de ese vapor de agua. Estaremos de acuerdo, como buen científico que eres, que está la última de todas las novedades e innovaciones de la ciencia, que la grasa en el organismo no es nada buena. Bueno, no diríamos tanto. Es decir, la grasa, tenemos muchos tipos de grasa. Tenemos la grasa que nos permite aislarnos del frío, que es una grasa de revestimiento. Tenemos una grasa que se llama grasa parda, que es de la cual depende muchísimo nuestros mecanismos de termorregulación. Y luego tenemos la grasa blanca. Y la grasa blanca, bueno, pues también tiene su papel. Como todo en la vida, es la acumulación de esa grasa la que nos puede producir, sobre todo, pues en el caso del hombre, pues la acumulación de grasa abdominal puede comprometer y puede, bueno, las mujeres que se acumulan sobre todo a nivel de muslos, en otras ubicaciones orgánicas, pues puede producir problemas, alteraciones metabólicas también. Sí. Y además es que lo primero que te dice un médico generalista, cuídese usted su perímetro abdominal. El perímetro abdominal es muy interesante. Muy bien. Tenerlo controlado. Pues controlemos nuestros perímetros abdominales. y más cosas, José Manuel, respecto a este mundo del hacer deporte, del caminar, del subir retos y riscos y picos, ¿no? En nuestra vida como scouts. ¿Por qué se nos pone la cara roja, como un tomate, cuando hacemos un esfuerzo intenso? Bien, tiene una explicación también, claro.
cuando nosotros estamos haciendo un ejercicio físico intenso, nuestro músculo pues está consumiendo mucha energía, pero también está disipando parte de esa energía en forma de calor. Si no queremos que se nos cocine textualmente nuestro músculo en el interior de nuestro cuerpo, ¿qué es lo que hacemos? Pues, producimos una vasodilatación, con lo cual transferimos parte de ese calor interior a la superficie del cuerpo para permitir su evaporación y mantener la refrigeración de una refrigeración óptima del cuerpo humano. Es donde se nos va a producir fundamentalmente esa evaporación del calor, pues fundamentalmente pues a través de las zonas que podemos tener más expuestas al aire, ¿no? La cara, los brazos, pero sobre todo la cara, por supuesto. Bueno, la cabeza. Me ha gustado, especialmente en el mundo del cómic, en donde los dibujantes dibujan con la cara roja después de haber llegado a un... Si queremos poner, Carlos, un ejemplo, sería como un radiador. Ah. O sea, como el radiador de un coche evapora el calor, sí. Nosotros, mediante este mecanismo, evaporamos el calor interior que se nos está generando durante un ejercicio físico intenso. Oye, hablando de ejercicio físico intenso, no sé si pasa en tu barrio o en tu ciudad, pero se ha llenado España de crazy runners, de gente que sale a correr, que les genera pues el hecho de estar juntos todos los días o todas las semanas o algún momento del mes, salir juntos a correr, empezar a correr, preparar una media maratón. Hay como una vuelta al ejercicio, especialmente de correr, ¿no? No sé si somos todos conscientes del auge de este tipo de ejercicios. ¿Realmente este tipo de ejercicios genera adicción? Sí, por supuesto. Lo que has comentado sería más parte de la socialización que produce el ejercicio, lo cual también es muy interesante porque va a reforzar lo que te voy a comentar ahora mismo, esa socialización, ¿no? Realmente cuando hacemos ejercicio, nuestro cerebro va a liberar muchas sustancias químicas. Las más interesantes serían las endorfinas y la dopamina. Estos son neurotransmisores que nos van a proporcionar sensación de placer y de bienestar. Es decir, nos van a producir una recompensa. Nosotros vamos a asociar haber hecho ejercicio con esa sensación placentera que sentimos después. Por lo tanto, generamos en el fondo, ese es un mecanismo clásico de cualquier droga. Bueno, si me permites, estas endorfinas reaccionan con un tipo de receptores en el cerebro que se llaman los receptores cannabinoides, que se me imagino que la palabra cannabinoide si no resultará mayor. El cannabis, de las plantas como el cannabis sativa, reacciona de hecho con estos mismos receptores que nosotros teníamos endógenos para estas endorfinas. Entonces las endorfinas son nuestros mecanismos de placer natural, de sensación de bienestar producido ante cualquier hecho, favorable, incluido, por supuesto, la realización del ejercicio. De esta manera, este mecanismo lo que permite es premiarnos por la realización de algo que se considera sano, que es como la realización de ejercicio. Ten en cuenta que esto era vital cuando éramos, todavía vivíamos en las cavernas y teníamos que salir a cazar, entonces teníamos que estar haciendo ejercicio todo el día. En ese momento la recompensa obviamente es la obtención de la caza. Lo he explicado ya en muchas ocasiones que muchos de nuestros mecanismos que tenemos en la actualidad todavía son heredados de nuestros antepasados de hace 20.000, 30.000, 40.000 años, sobre todo en términos metabólicos y en términos de respuestas de este tipo. De esta manera, cuando hacemos ejercicio, nuestro cuerpo se nos produce una sensación de euforia y relajación. Por lo tanto, el cerebro quiere volver a repetir, quiere más de esa sensación. Recuerdo que hace 15 días hablábamos de la importancia del trabajo en equipo y la importancia de la socialización, de hacer cosas con los demás. También animamos a nuestros oyentes a que practiquen algún tipo de ejercicio. Si por la edad no pueden salir de su casa, aquellos que sois un poco menos jóvenes, seguro que hay algún tipo de ejercicio sencillo que también podéis hacer. Y si es en grupo, muchísimo mejor. El caminar. El caminar, sencillamente, cuando hablamos de caminar, podemos hablar de caminar con distintos propósitos. Un propósito, sencillamente recreativo, movernos un poco. Si queremos ya, pues a un propósito ya más, a lo mejor, de perder algún kilillo de más, con lo cual tenemos que aumentar el ritmo. Pero la mera realización de un ejercicio físico, de dar unos cuantos de miles de pasos diariamente, ya nos va a producir esa recompensa y nos va a producir beneficios a cualquier edad.
Pues como recompensa y beneficio nos está produciendo el tenerte con nosotros durante ya tantos meses, José Manuel. Un placer para gracias. Mí. Gracias. Además, siempre en camino, siempre en ruta, como buenos scouts. Por supuesto. Y bueno, pues nos vemos ya, ¿cuándo? El 29 de junio. No sé con qué nos vas a alegrar la tarde. Esta vez, estos últimos programas estoy siendo demasiado generoso a la hora de avanzar lo que vamos a hablar, pero venga. Vamos allá. Estamos en vacaciones y es un ambiente un poquito más relajado. Dado que nos hemos cansado mucho en el día de hoy, por lo mismo, el próximo día hablamos del sueño, hablamos de salud y descanso. Bueno, pues estupendo. Esperemos que nuestros exploradores no se queden dormidos la siesta y nos esperen y nos conecten el día 29, el lunes a las 6 de la tarde, que ya es una hora razonable para haberse levantado de la siesta, ¿eh? A mí me parece bastante razonable. Bueno, pues un abrazo, José Manuel. Venga, un abrazo, Carlos. Buena tarde. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Queridos exploradores, en nuestro programa de hoy seguimos viviendo la resaca espiritual de la reciente visita del Papa León XIV a España, especialmente de esos encuentros y vigilias de oración tan emocionantes que compartió con miles de jóvenes en Madrid y en Barcelona. Allí el Santo Padre os pedía valentía con palabras como no tengáis miedo a ninguna vocación. Al final de la intensa vigilia de oración con los jóvenes en la Plaza de Lima, en Madrid, el Papa León XIV dejó a los jóvenes un encargo fundamental, que resuena como un eco profundo, la llamada a ser humanos. Vamos a recordar estas palabras del Papa. Y entonces quiero confiar a todos vosotros una misión, que seáis humanos. Sí, sed humanos, hombres y mujeres de carne y hueso, no apariencias, sino rostros fiables, personas que buscan la justicia porque tienen hambre de ella, como del pan de cada día, personas que desean una vida honesta y recta, porque gustosamente hacen a los demás lo que querrían que los demás hicieran con ellas. Sed humanos como lo es Cristo, el hombre perfecto, el resucitado que comparte con nosotros la historia en todo tiempo. Cultivando este compromiso, mirad a los apóstoles, a los primeros cristianos, habitantes de un mundo pagano. Siguiendo su ejemplo, sed misioneros del Evangelio ante las pobrezas materiales y espirituales de nuestro tiempo, sabiendo bien que nuestra fe es un estilo de vida que se cumple en la caridad. Esta, queridos jóvenes, es la virtud que cambia la historia más que ninguna otra. Vosotros podéis cambiar la historia. Hacedlo con el amor. Muchas gracias. Pues ya sabéis, hay que permanecer profundamente humanos frente a los desafíos que nos plantea nuestro tiempo. También en la vigilia en Madrid y al día siguiente en la Eucaristía, en la Plaza de Cibeles, pudimos acercarnos a preguntar a algunos scouts que había por allí sobre su experiencia junto al Santo Padre. Vamos a escucharlos. Hoy es día 6 de junio y tenemos a una representante de los Scouts, Alba Calderón. Alba, ¿qué tal? Pues la verdad es que está siendo una experiencia muy emocionante, hay aquí muchísima gente y todo muy emotivo. Y además, cuéntanos, ¿con cuántos habéis venido? Pues hemos venido 14 de Grupo Scout Santiago, pero también incorporados a la diócesis y un montonazo de gente de Cáceres y de
todas partes de España. De todas las palabras que han resonado en tu corazón de esta tarde, esta noche, ¿con cuál te quedarías? Con fe, porque la fe es muy importante y eso, y nos han hecho mucho reflexionar acerca de nuestra fe en Dios Bueno, hoy es domingo día 7, estamos terminando ya la procesión del Corpus con el Santo Padre y tenemos aquí a Beltrán Herrera. Beltrán, cuéntanos, ¿de dónde vienes? Venimos de Cáceres, estamos aquí desde el sábado, que fuimos a la vigilia, ahora salimos de la misa y la verdad es que ha sido muy bonita. Fue una vigilia preciosa, con mucha música, y ahora la misa, pues ver al Papa ha sido muy emocionante y muy bien. Bueno, pues como podéis haber escuchado, este viaje va a dar muchísimo que hablar. Un viaje mediante el que el Santo Padre ha venido para confirmarnos en la fe y que durante muchos años, al mismo nivel de las visitas anteriores de San Juan Pablo II y de Benedicto XVI, ha puesto de manifiesto la contribución de España a la Iglesia. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuaga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Hemos escuchado la llamada secuencia del Espíritu Santo. Esta secuencia se lee en Pentecostés, en todas las iglesias, el Veni Sancte Spiritus, que es una oración en latín con la que la Iglesia Católica pide su asistencia al Espíritu Santo. Recuerda la primera venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles en Pentecostés, que además está narrada en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Este texto tan precioso se atribuye a Esteban Langton, que fue un arzobispo de Canterbury, inglés, católico, por supuesto, vivió entre 1150 y 1228, aunque también la belleza del texto hace que otros se quieran apropiar de él, como fue también Roberto II el Piadoso, que dicen que escribió también esta secuencia, o incluso el propio Papa Inocencio III. Con esta sencilla oración es hora de pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, en especial durante estos días y actividades que acometemos durante este verano. Madre, ¿cómo pasa el tiempo? Querido Julio Herrera, buenas tardes. Pues sí, buenas tardes, Carlos. Llevaba una temporada sin aparecer y vuelvo a aparecer ahora. Nos dejaste extasiados con el truco de los trucos. No sabíamos si íbamos a poder contar contigo más veces. Dejé un tiempo para que lo asimilara la gente. Pues vamos a continuar con nuestra super sección Trucos Scouts, de la mano de Julio Herrera, ya sabéis, biólogo, educador scout, responsable scout y en la actualidad además coordinador de actividades y de logística de la Federación de Scouts Católicos de Extremadura. Así que, Julio, sorpréndenos una vez más con qué trucos vamos a ver esta tarde. Bueno, pues esta tarde vamos a hablar de una de los aspectos que más nos limitan, porque ahora en esta época pues muchos grupos, mucha gente sale al campo y la limitación mayor que encontramos en pleno verano es el agua. El agua, sí señor. El agua es lo que más
quebraderos de cabeza puede dar una persona que esté andando por el campo, por la naturaleza. Y entonces surgen muchas dudas, ¿no? Vamos andando por el campo, empezamos a tener sed, el agua de las cantimploras se ha acabado, no tenemos, el sol son 40 grados, está pegándonos el sol de pleno y encontramos un río, un charco, un pantano, un lago. ¿Qué hacemos? ¿Bebemos? ¿No bebemos? Y esa es la mayor duda que podemos tener. Bueno, visto así, sabemos que casi son las 7 de la tarde. Muchos de nuestros oyentes en pleno mes de junio van a ir corriendo a la nevera o al grifo a surtirse de agua con el panorama que nos has planteado. Exactamente, es una de las ventajas que tenemos en las ciudades, ¿no? O en los pueblos, que abrimos el grifo y sale agua potable. Pero el agua no siempre es potable y por muy clara que la veamos, pues siempre hay bacterias, protozoos o otro tipo de microorganismos o productos químicos, ya sean pesticidas o herbicidas, que pueden hacer que ese agua nos dé muchos quebraderos de cabeza, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos beber el agua? Eso es, ¿cuándo? Pues mira, aunque esto no es una regla exacta, si tú estás en alta montaña por encima de 1.700, 1.800 metros y no hay un pueblo por encima, ni hay explotaciones agrarias intensivas ni grandes alrededor, pues normalmente el agua que sale de la tierra o de las fuentes suele ser potable. No vas a encontrar problemas. O sea, que si no vemos nada raro que nos pueda hacer pensar, como por ejemplo en la cima de la montaña una chimenea echando humo, por ejemplo. Una chimenea echando humo o una granja de cerdos cerca o claro, algo así que dice, pues lo normal es que el agua pueda estar contaminada. Pues ese agua generalmente se puede beber. También influye mucho que haya sido un año muy lluvioso o poco lluvioso. O sea, si hay un año muy lluvioso, generalmente esa agua es bastante más factible que se pueda beber o no. Bueno, aún así, siempre hay un riesgo cuando vemos agua, ¿no? En fuentes de montaña, yo generalmente siempre la he bebido, incluso en ríos se puede beber en los ríos de montaña, porque esos son ríos que se oxigenan muchísimo y hacen que desaparezca, pues, sobre todo el peligro de microorganismos, ¿no? Pero bueno, ya digo, montañas como Picos de Europa, Gredos, Pirineos, por encima de los 1.700, 1.800 metros, se puede beber generalmente. De todas maneras, en la época de la información tenemos cada vez más pues, plataformas y apps que te van informando de localización de puntos donde puedes encontrar agua, que esa es otra. Es decir, puedes estar andando por el monte y decir, ¿dónde puedo encontrar agua? Pues hay plataformas, por ejemplo, el Instituto Geológico Minero de España viene detallado todos los puntos donde hay agua. Instituto Geológico Minero de España tiene catalogado donde hay fuentes, donde hay pozos, qué tipo de pozos son, qué tipo de calidad de agua puedes encontrar. Hay plataformas que se van alimentando de lo que va subiendo la gente, como puede ser O-Water o Potable. O Conoce tu fuente de Andalucía, que va diciendo, pues mira, en esta hay una fuente en tal sitio, en esta montaña, y ese agua es agua potable o es agua que se puede beber. Muy bien, o sea que dejémonos ayudar por la tecnología, porque seguro que nos aclara mucho las cosas, ¿no? Y también una cosa que hay que destacar, que una cosa es agua potable y agua no tratada. Es decir, sí, el agua que vamos a encontrar en la montaña normalmente es agua no tratada, que no significa que no sea potable. Agua potable es agua que está certificada por un ayuntamiento, por un organismo oficial, que te dice que esa agua ha sido tratada y se puede beber. Agua no tratada no significa que no sea potable, aunque tienes un riesgo. Es que muchas veces, incluso hasta en caminos, en veredas, en fuentes que encuentras durante rutas senderistas, incluso en pueblos, en plazas de pueblos, aparece un cartelito que dice agua no tratada. Exactamente. Eso que se puede beber, a lo mejor, o no. Depende. ¿O no? Depende de eso. Es más fácil preguntar a los lugareños, decir, ¿este agua se puede beber? Y te dirán, sí, se puede beber. Yo cojo agua de aquí todos los días. Eso ya es. está. Pero no significa que haya el ayuntamiento trate ese agua. Ya está, es lo único que dice. Muy bien. Después, en la actualidad también tenemos porque la ciencia avanza, que es una barbaridad, pues hay unas cantimploras, hay unos métodos para poder potabilizar el agua. Todos conocemos en los scouts, nos han hablado mucho de los métodos de hacer un agujero, poner hierbas, poner un plástico, una piedra, y con la evaporación del agua, eso te puedes tirar todo el día. Yo no lo he visto hacer nunca. Gota a gota. Y puedes morir deshidratado tranquilamente en pleno verano. Lo más cómodo sería coger agua que tienes dudas y hervirla. Si tienes posibilidad de hervirla. Está un tiempo en ebullición y eso mata a cualquier microorganismo. No te quita
no te quita los pesticidas, ni metales pesados, ni otro tipo de cosas. Pero bueno, ingerirla sí la puedes ingerir. Ingerirla sí la puedes ingerir. También existe en el mercado ahora mismo una serie de cantimploras que son muy útiles, que son cantimploras que funcionan, que tienen incorporar unos filtros que te eliminan al 99 y mucho por cien, pues lo que son los microorganismos, los metales pesados, pesticidas, o sea, y sencillamente es una cantimplora que un recipiente va incluido dentro del otro, de tal forma que sacas el recipiente exterior, coges de ahí el agua y el otro por presión lo vas metiendo y va filtrándose hacia el interior y ese agua se puede beber. Y es más, puedes sacar muchísima agua muy rápido porque simplemente contiene otra botella, lo filtras, llenas una botella, vuelves a filtrar, llenas una botella y tienen pues bastantes... los filtros tienen bastantes usos. Y vamos a repetir, ¿cómo se llaman esas cantimploras? ¿Cantimploras filtrantes? Bueno, es con sistemas que llevan incorporados sistemas de filtrado. Y hay varios modelos, ¿no? Sencillamente lo que hacen es, por presión, hacer que el agua pase por presión a través de un filtro y ese filtro te da la garantía de que el agua que sale pues está libre de microorganismos y de impurezas. También hay otra forma de cantimploras que llevan incorporado un sistema de filtrado por ozono, que llevan una batería incorporada que produce ozono y el ozono elimina y mata los microorganismos. Bueno, eso también es una garantía, el hecho de beber sin microorganismos ahí. Sí, sobre todo porque lo normal es que nada más beber con microorganismos visitemos al señor Roca. al señor Roca, pero con urgencia. Bueno, muy bien. Pues ya sabemos que en Radio María nunca hacemos publicidad de nada, así que vamos a sustituir al señor Roca por el señor Stone. Bueno, sí, exactamente. Bueno, ¿qué más nos puede aportar el salir al campo buscando agua? Sencillamente eso, que primero que preveamos siempre cuando vayamos a hacer la ruta, como siempre hemos dicho, que preveamos puntos de agua, dónde vamos a encontrarlos y cómo vamos a encontrarlos, si son potables o no son potables, es decir, son aguas que se puedan beber o no se puedan beber. Y en caso de que salgamos con calores fuertes, primero adecuemos nuestras marchas a la hora de menor calor, es decir, descansemos en las horas de mayor calor y ahí generalmente descansemos cerca de una fuente de agua para hidratarnos bien y después continuarlo cuando baja el sol, ¿no? Y ya está. Y después pues tengamos en mente que hay posibilidades en caso de encontrarnos sin agua para poder conseguir agua potable con garantías. El agua que siempre ha estado presente en todas las civilizaciones y que tan presente está en nuestra fe católica, esos pozos, especialmente los del Antiguo y el Nuevo Testamento, que han sido protagonistas de encuentros que han cambiado la vida, como por ejemplo el de Jesús con la samaritana, allí en un pozo, ¿no? Y esos pozos, ¿cómo es posible que en zonas desérticas pudieran guardar el agua en tan buenas condiciones? Porque el agua, pues siempre hay acuíferos y aparte es que la tierra funciona como un filtro, ¿no? Y sobre todo que en esa época la máxima contaminación que podías encontrar sería las producidas por los excrementos humanos o por excrementos de animales, ¿no? Ya está, pero el agua, con eso, el agua se filtra muy bien a través de arena, ¿no? Es uno de los métodos para filtrar. En cambio, ahora la contaminación está a la vuelta de la esquina, imagino. La contaminación son otro tipo de sustancias que son mucho más complicadas de eliminar. Bueno, pues para terminar esta súper enseñanza sobre el agua en nuestras actividades de tiempo libre, en nuestros campamentos, en nuestras rutas, ¿quieres darnos algún consejo cuando salgamos al campo y nuestra cantimplora está a punto de vaciarse? Primero compartamos. Que conozco mucha gente que se la guarda. No bebas de mi cantimplora, que me la chupas. No, compartamos el agua y seamos generosos unos con otros, porque es importante cuando vamos en grupo que todos tengamos acceso al agua, que eso es algo fundamental. Y lo dicho, sobre todo, mucha preparación siempre en todas las rutas. Muchísimas gracias, Julio, y hasta el próximo programa. Un gran abrazo. Bueno, saludos a todos. Al viejo lobo escuchará, si quieres. Et je te fais hommage de moi, Seigneur. Je veux t'aimer. Y con
las brasas de la hoguera aún encendidas, es momento de apagar este nuevo fuego de campamento de hoy, lunes 15 de junio, San Vito, que ha tenido como protagonista a la inteligencia natural y a las palabras del Papa en España también. Ya sabemos, queridos amigos, que una máquina puede procesar millones de datos a una velocidad asombrosa o arrojar un diagnóstico clínico en segundos, pero tal y como nos recuerda el Santo Padre, la inteligencia artificial no vive de experiencias, no posee un cuerpo, no pasa por la alegría y el dolor, ni sabe lo que significan la amistad y la responsabilidad. Y es precisamente en esta defensa del ser humano donde ahonda León XIV en Magnificat Humanitas. El Papa nos advierte contra el paradigma tecnocrático, que intenta reducir a las personas a meros engranajes o a seres humanos de segunda clase guiados solo por la eficiencia y el lucro. Qué triste, ¿eh? Era un hombre tan rico que solo tenía dinero, como dice la frase, ¿no? El Papa nos recuerda que la plenitud no consiste en controlarlo todo o en eliminar nuestra fragilidad creyéndonos dioses técnicos, sino en cultivar el amor, la libertad y la dignidad inviolable de cada persona y exigir que el algoritmo esté siempre al servicio de la persona y no al servicio del poder de unos pocos. Así que el próximo lunes, 29 de junio, si Dios quiere, volveremos con nuevas entrevistas, con espacios, con historias y con recursos para seguir caminando juntos desde la inteligencia natural que nos ha dado Dios como humanos en esas rutas que nos ofrece el Señor. Así que si quieres enviarnos un WhatsApp, si quieres enviarnos un correo electrónico, escríbenos. Recuerda, siempre listos, @radiomaria.es y mándanos un WhatsApp si quieres al 608 11 75 20. Recuerda que puedes reescuchar este programa en el podcast de Radio María. Si te ha gustado, compártelo y tráete a un amigo al próximo fuego dentro de 15 días. Gracias como siempre a la pequeña familia del programa, a quienes se encargaron un día más de avivar las llamas: Julia Bonilla, José Manuel Fuentes, Julio Herrera, Begoña Iglesias, Rocío Mendo y Paloma Polo. Y como siempre nos encomendamos a Nuestra Señora de la Ruta, que es la madre de todos los scouts, que ella nos guíe y nos conceda una semana santa y feliz. Hasta pronto, amigos, siempre listos. Siempre listos. Un programa para exploradores de todas las edades, dirigido por Carlos Ongallo.